Adelante, ingeniera, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por estar. Voy a tratar de correr esto de acá que me molesta muchísimo, no sé cómo achicarlo. Bueno, les agradezco mucho participar, espero que sea de utilidad, como dijo Matías, vamos a ir para que no sea tan árido y aparte como son diferentes temas, hacer algunas preguntas, hacer las preguntas que les surjan cuando estamos avanzando o terminando el tema. Y bueno, y así vemos qué cosas les interesan más, ¿no? Y en qué podemos aclarar los tantos. Algunas cosas a lo mejor les van a parecer muy obvias, muy sencillas, pero bueno, no todo el mundo tiene el mismo nivel, entonces como no conocemos muy bien el nivel de todos los participantes, a lo mejor algunas cosas a algunos les parecen obvias, pero bueno, estamos tratando de hacer una divulgación que les sirva a todos, así que espero que, y si alguna está un poco complicada, para eso queremos hacer el corte de las preguntas un poco más en el momento en que estamos disertando y no esperar todo al final, que es como que se pierde la intención de hacer las preguntas a veces. Bueno, en principio vamos a empezar con la eficiencia energética. Y bueno, acá mismo, ay, perdonen, pero es que me salen tantos cartelitos en el Zoom que me gustaría poder sacarlos, porque no veo la pantalla yo casi. En principio, mucha gente no se da cuenta en todos los procesos en que está la energía. Y algo que queríamos concientizar en estas charlas es que la energía está presente en todas las actividades que realizamos. Entonces, tener un acercamiento al tema de la energía como algo más protagonista, como un rol más activo, y tener conciencia del ahorro y de la eficiencia, es una tarea de todos y prácticamente si empezamos a tomar conciencia en todo momento, o sea, en todo momento podemos estar haciendo, en todas las actividades que realizamos, un tratamiento de eficiencia energética. Lo que es más fácil de ver es cuando prendemos la luz o cuando encendemos una hornalla, pero en todo el resto de las actividades que hacemos está presente la energía y estamos consumiendo recursos. Entonces, ¿qué es la energía? A veces es muy difícil de explicarla, pero la energía es la capacidad de hacer trabajo, digamos, es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios, tanto en ellos mismos como en otros cuerpos. Es la capacidad de hacer funcionar las cosas. Y la energía se manifiesta de diferentes maneras. Por eso recibe también otros diferentes nombres, y escuchamos hablar de energía mecánica cuando estamos con un auto, con un motor, energía eléctrica, cuando trabajamos con todas las cosas de electricidad, energía térmica, con la calefacción, energía electromagnética, cuando estamos con todos los aparatos electrónicos, energía química, por supuesto, hasta cuando cocinamos tenemos, y la energía nuclear. Ahora, cuando estamos hablando de estas cosas, del ahorro, de la eficiencia, de la eficacia, a veces se confunden los términos, ¿no? Y la gente piensa que porque algo tiene un resultado, ya está. Entonces, lo que queremos hacer con este dibujito es plantear la diferencia entre eficacia y eficiencia. Eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera. Entonces, para ir de 1 a 2, cualquiera de estos dos caminos que hemos dibujado son eficaces, porque llegamos de 1 a 2. El tema es la eficiencia, que es la capacidad de lograr los resultados con el mínimo posible de recursos. Entonces ahí es claro que el camino más eficiente sería el camino
de arriba, el camino en línea recta. Lo mismo pasa cuando estamos haciendo uso de la energía, de pronto para mover un motor o para calentar el agua que vamos a utilizar o para un montón de cosas, pensamos que se hizo toda una instalación y como funciona, decimos, nada, está todo bien. Y es eficaz, pero a lo mejor no es eficiente. Entonces, la eficiencia energética es ese conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y los servicios finales que vamos a recibir. Esto es sin que ese ahorro incluya una disminución en la calidad de vida, o sea, no es más eficiente si vamos a tener menos luz o si vamos a no poder hacer el trabajo que estábamos esperando, aunque gastemos menos. La idea de la eficiencia es que para hacer lo mismo se utilicen los recursos de forma más adecuada, por lo tanto, utilizaremos el mínimo óptimo de esos recursos. Todo esto siempre nos da ventajas, no solo económicas, sino también desde el punto de vista ecológico. Entonces, ahora lo otro que les quería comentar es la diferencia entre la eficiencia y el ahorro. Porque ya el ahorro implica una conducta, ¿no? La eficiencia es con lo que estaba, con el sistema que voy a aplicar para poder producir algo, cuál es el óptimo del uso de los recursos. El ahorro ya es un concepto que implica la reducción de consumos innecesarios y el destinatario y el actor son las personas. Y la herramienta para poder lograr ahorros es la cultura y la formación de esas personas. Entonces, la diferencia entre el ahorro energético y la eficiencia energética, que la eficiencia lo que busca es reducir las pérdidas evitables, tanto en los equipos como en la operación de esos equipos y en la operación de los sistemas. Entonces, la eficiencia implica un trabajo de incorporar tecnología, de incorporar gestión automática, pero el ahorro va más allá. El ahorro es el que dicta la política de eficiencia energética a través de la cultura y formación de las personas que buscan implementar la eficiencia energética. ¿Qué ventajas tiene la eficiencia energética? Acá este cuadrito intenta hacer un resumen. Reducción de gases de efecto invernadero, seguridad energética en el sentido que es menos probable que tengamos cortes, que nos quedemos sin energía, si estamos haciendo un buen uso de la misma, mejores precios, productividad. Después esto les queda a ustedes como para que hagan un poco de análisis y vean que tiene un montón de ventajas, aunque bueno, siempre lo primero que uno quiere es el ahorro en dinero, ¿no? Se habla mucho, o van a escuchar hablar, con los asesores que contraten, de los sistemas de gestión de la energía. Ya cuando se habla de un sistema de gestión de la energía, son procedimientos de mejora continua de la forma del uso de la energía. Entonces eso lo que requiere es gente que haga una política energética dentro de la organización que estamos estudiando, que se genere una planificación energética, se implemente, se verifique y se revise. Entonces, esa revisión llega a lograr un círculo virtuoso de ir en la mejora continua, en la implementación de los sistemas de eficiencia energética. Entonces, ¿cuál sería
las acciones que pretende el sistema de gestión de la energía, que es lo primero, reducir el consumo energético, haciendo el mejor uso de los activos, aumentar la eficiencia energética, evaluar y priorizar la implementación de tecnologías que sean más eficientes energéticamente, fomentar mejoras en la gestión y promueve proyectos, por supuesto, siempre de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la productividad y mejorar la rentabilidad. Estos sistemas se basan en procedimientos que ya hay normas ISO 50001 para gestión de la energía y que pueden aplicarse en cualquier organización, desde una empresa hasta un club de campo, si lo quisiera implementar con una norma ISO. Entonces, para implementar todas estas cosas se comienza con lo que se llaman auditorías energéticas, que lo primero es un análisis preliminar. En ese análisis preliminar, lo más sencillo de revisar sería como, no digo la autopsia, porque todavía son pacientes vivos, digamos, el primer análisis así, de cuadro general de cómo está la organización, en este caso cómo está el club de campo, es analizar la facturación de todos los consumos que tiene. Entonces, es el primer acercamiento para conocer, porque cuando se acercan en el club de campo y traen todas las facturas, es la forma más fácil de ir preguntando cada consumo a qué se debe, y es una manera de no dejar afuera ninguna de todas las actividades en las que se consume energía. Por eso es que se piden todas las boletas de facturación de los últimos 12 meses. Primero, para que no se escape ningún consumo cuando uno hace un cuestionario a alguien que está en la organización, y para ver el tipo de actividades que tienen, qué desarrollo tienen a lo largo del año. Se ve muchas veces muy notable actividades puntuales que tiene el club, que llevan en algunas zonas a un consumo muy puntual en algunos meses del año y que después no sigue con esa misma carga de potencia. En las horas del día, cómo se distribuye el uso de la energía. Entonces, para cualquier asesor que los vaya a asesorar, es muy importante ver de la facturación, se sacan un montón de preguntas, o sea, se hace un análisis y se entiende, se empieza a poder entender cómo funciona el club, ¿no? Y además puede compararse con otras experiencias. Entonces surgen muchas ideas al ver la facturación. Por eso es el análisis preliminar siempre. Después, a continuación o en paralelo con el análisis de la facturación, se hace un diagnóstico, que para eso se visitan las instalaciones, se hacen entrevistas y cuestionarios con la gente de mantenimiento, con la gente administrativa, y de ahí surgen las primeras mejoras, si es que las hay, que son, digamos, sin costo y tienen un rápido retorno, que muchas veces con esas mismas mejoras se puede avanzar en otras etapas, ¿no? En implementar otras mejoras porque ya están empezando a ahorrar con el tema de la facturación. Entonces, en las otras etapas, como es la auditoría esta energética, ya se hace un análisis detallado, a lo mejor de áreas específicas, como puede ser, no sé, si se ve que hay un problema en no sé, en las canchas de tenis o en el clubhouse o en lo que sea, ya se empieza a hacer un análisis más detallado y ya se pueden hacer estudios de costos y ahorros estimados para medidas ya más puntuales, que casi siempre ya necesitan ciertas inversiones, ¿no? En el ahorro energético.
Y cuando ya se va más adelante, ya se hacen auditorías donde se hacen estudios financieros, cuando se quiere encarar un proyecto más importante, hay que hacer un estudio financiero y presupuestos bien detallados. Entonces, la auditoría sería, en principio, planificar todo el estudio, tomar los datos, analizarlos, sacar conclusiones, que siempre son en una ida y vuelta con los encargados, tanto administrativos como de mantenimiento de los clubes, y por supuesto de ahí surgen las propuestas, ¿no? Entonces, las medidas. Lo que les decías antes, es necesario conocer cuáles son los aspectos y cuáles son las actividades y los elementos más importantes que tiene cada una de las organizaciones para poder hacer propuestas de optimización energética, para poder aprovechar mejor los recursos y para lograr un ahorro tanto en el consumo como en el dimensionamiento de las instalaciones. A partir de acá, más de lo general voy a tratar de enfocarme en las actividades habituales que puede haber en los clubes. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a la actividad es el tipo de suministro y el perfil de consumo que tiene cada uno de las organizaciones. Entonces, las medidas que podemos ir tomando. Fundamentalmente, debemos tomar medidas en la gestión que se traduzcan en ahorros. Entonces, para lograr maximizar ese beneficio, que siempre es algo que se busca además de la parte ecológica, tenemos que comenzar con la optimización de la tarifa, revisar los contratos de suministro de energía, tanto de electricidad como de gas, también si es el agua también se revisa, porque bueno, el agua depende mucho de cada country, porque muchos directamente bombean y sacan el agua propia, otros están conectados a la red, entonces es diferente, y la optimización de las instalaciones. Para eso tenemos que buscar los puntos de mejora, establecer planes de mejora y hacer una valoración económica de la mejora. En la optimización de la tarifa tenemos los términos de potencia y los términos de energía. Para eso hay que revisar en cada punto de consumo qué tarifa están utilizando, si es la adecuada para ese punto de consumo, y eso genera un ahorro sin inversión que actualmente es prácticamente al mes o 2 meses, ya lo ven reflejado en las nuevas facturas que llegan de las distribuidoras. Cuando llegan multas por reactiva, ahí habitualmente se hace una pequeña revisión, se hace un pequeño estudio, y con una inversión muy baja se pueden modificar las multas por energía reactiva, y es un ahorro con inversión, pero casi siempre son inversiones que se repagan muy, muy rápido. Y después el impacto impositivo de bajar todos los términos de potencia y de energía, que eso directamente también es un ahorro sin inversión. Cuando vamos a las instalaciones, ya si pensamos en la parte, en los clubes, tenemos instalaciones como las salas de gimnasio, los vestuarios, las canchas, las piscinas. ¿Y para qué se utiliza? ¿Qué aplicación energética hay en esas instalaciones? Cuando son piscinas cubiertas o descubiertas también, la climatización de las piscinas, deshumidificación en las piscinas cubiertas, iluminación en todos los ambientes y el agua caliente sanitaria.
¿Qué energía utilizamos para estas aplicaciones energéticas? Habitualmente electricidad, gas, gasoil y GLP. Como les decía antes, el consumo de energía eléctrica es variable a lo largo del año y presenta una demanda que está ligada al grado de ocupación, influenciada también por la demanda tanto de calefacción como de aire acondicionado. Y el consumo de energía térmica fundamentalmente se utiliza en la calefacción, en las duchas, en los vestuarios, en el agua caliente sanitaria y en la climatización de las piscinas. Entonces, no sé, acá intenté hacerles un resumen de cuáles son las, después lo pueden ver tranquilos cuando reciban el PowerPoint, cuáles son todos los sistemas y equipos en que se pueden hacer mejoras y qué tipo de mejoras son y qué consecuencia en ahorro estimado pueden tener si, bueno, esto por supuesto son estimaciones, no son promedios, no solo de acá, sino promedios que se manejan a nivel de que cuando se encuentran estos problemas con una mejora, pero siempre en estos casos hay que hacer inversión, se puede lograr. Entonces tenemos, como decía antes, las calderas, que muchas veces hay que optimizar la combustión, se pueden hacer aprovechamiento de los calores residuales, y las consecuencias siempre es ahorro en combustible y reducción de la factura. Tenemos los motores eléctricos, que también instalando variadores de frecuencia, motores de mejores rendimientos, se logra una optimización en el uso de la potencia que es muy sencilla y que casi siempre, digamos, son medidas que son son muy seguras, porque son cosas muy conocidas y sencillas, que no hay que contratar especialistas o cosas muy complicadas. Después tenemos toda la parte de bombas, de circulación de fluidos, las bombas de las piscinas, que ahí hay varios tipos de manejos que pueden hacerse. No solamente es regulación de la potencia o reducción de los consumos, sino también a veces ver en los horarios en que se utilizan, entonces optimizar en los horarios los distintos usos de las bombas para que el consumo de potencia del club se estabilice y no haga picos que hacen que ustedes tengan que estar contratados mucho más alto de lo que podrían hacer si se pueden ir compatibilizando el uso de los distintos equipamientos. Hola. ¿Sí? Un coche para ir hasta Verdi. No hay nada rápido, no sé si podés esperar. ¿Cuánto va a ser? 30 minutos. Me parece que hay alguien con el... Gracias. A ver, un segundo, por favor. Sí. Después tenemos la iluminación, que es algo que casi todos los clubes ya lo han encarado. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, la iluminación, que casi todos los clubes ya han iniciado el proceso, en casi todas las organizaciones se inició el proceso de modificación de la iluminación, tanto para la reducción de consumo como para mejora también de la luminiscencia, porque las lámparas actuales son de mejor calidad para la calidad de luminiscencia, o sea, de la forma en que se iluminan los objetos de acuerdo a las necesidades que tiene el lugar. No es lo mismo en una administración donde hay que estar leyendo que
en un gimnasio o en una piscina. Entonces, adaptar los diferentes tipos de luminarias a los lugares y a las actividades que se llevan a cabo en esas instalaciones logra grandes reducciones, ahorros de consumo. Cuando vemos la iluminación de las instalaciones, los elementos básicos de los sistemas son la fuente de luz o la lámpara, que es el elemento destinado a suministrar la energía lumínica, la luminaria, que es el aparato cuya función principal es distribuir la luz proporcionada por la lámpara, y los equipos auxiliares, que son aquellos que cuando la fuente de luz no puede funcionar con la conexión directa a la red, modifican las características de la corriente para que la luminaria, para que la corriente sea apta para el funcionamiento de la luminaria. Entonces, hay muchas medidas para reducir el consumo energético en el alumbrado, y las más conocidas es poner las lámparas fluorescentes con balastos electrónicos, porque estos balastos electrónicos no tienen pérdidas, como las reactancias a las que estábamos acostumbradas antes en los tubos fluorescentes, utilizar lámparas de descarga de alta presión, que son 35% más eficientes que los tubos fluorescentes, utilizar lámparas fluorescentes compactas, que también logran un consumo energético, una reducción del consumo energético del orden del 80% frente a las lámparas incandescentes. Entonces, rápidamente se han ido abaratando también, así que rápidamente se logra un retorno de la inversión en estos cambios de luminarias, de lámparas. Después, la sustitución de luminarias. La luminaria es el elemento donde va instalada la lámpara, y la función es distribuir la luz producida por la fuente en la forma más adecuada. Ustedes ven que ahora las nuevas luminarias tienen sistemas reflectores que están diseñados para dirigir la luz en la dirección que deseamos. Entonces, muchas veces en las remodelaciones de las instalaciones antiguas, se tratan de utilizar luminarias de mejor rendimiento, porque conllevan un ahorro energético sustancial frente a las luminarias que se usaban anteriormente. Después les voy a mostrar un diagrama que explica gráficamente a qué nos estamos refiriendo con esto. Después lo que se busca también es el aprovechamiento de la luz diurna en todos los espacios que pueda ser aprovechada. Primero porque siempre da un confort adicional el uso de la luz diurna al ser humano, y bueno, porque se logran ahorros. Para esto lo que hay que hacer habitualmente es invertir en un sistema de control que tiene cierto nivel de automatización, entonces va proveyendo iluminación en la medida que la luz diurna va menguando. Y siempre, bueno, los sistemas de control y regulación para asegurar iluminación de calidad mientras es necesaria, y cortes cuando ya no es necesario tener iluminación en las zonas o en los ambientes que estamos estudiando. Bueno, esto era un resumen para la gestión de la energía, que lo que sintetiza un poco lo que estábamos hablando, hacer primero una revisión de la factura eléctrica, y tener en cuenta que las necesidades van variando en
en los ciclos de vida de las organizaciones, en este caso del club de campo. Entonces, la optimización que a lo mejor se hace en este momento, dentro de 2 años, resulta que hay que volver a arreglarlo, o a lo mejor el año siguiente, porque se hace una remodelación, se cambian instalaciones del lugar, se plantean actividades nuevas que tienen otro ciclo de funcionamiento, y muchas veces las modificaciones que se hacen hay que volver a optimizarlas al año, a los 2 años, a los 5 años. O sea que requiere, lo que les decía, una mejora continua. O sea, el encargado de ver estas cosas dentro de la organización de ustedes, si ve que de pronto algo cambió en alguno de los puntos de consumo, debería volver a llamar a la persona que les hizo el estudio como para que revise si se puede volver a optimizar, ¿no? Porque no es algo fijo, que se hace una vez y ya queda para siempre. Bueno, el alumbrado externo o público tiene características similares a lo que estábamos hablando antes en el alumbrado de las canchas o en el alumbrado de los gimnasios, pero también tiene algunas características distintivas. Entonces, lo que siempre estamos buscando es el ahorro, reducir la contaminación lumínica y la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Para el tema del alumbrado público es muy importante, y ahí sí se debe realizar una auditoría cuando se quiere mejorar, una auditoría completa, donde se hace un análisis luminaria por luminaria, lámpara por lámpara, se le presenta un estudio de todas las mejoras que se pueden realizar, y requiere mucho detalle y buen conocimiento de la empresa que después va a llevar a cabo la modificación del alumbrado. Entonces, yo acá les puse algo que me pareció muy interesante cuando estuve estudiando esto con las directivas de la Unión Europea, ¿no? Ellos es como que dicen que hay otra manera de encender la noche, ¿no? Que es buscando la eficiencia energética en el alumbrado exterior. ¿Y por qué? Porque ellos ya en Europa se están planteando un cambio de paradigma, o sea que ellos se están planteando que iluminar las calles, las plazas, los edificios en exceso no es un símbolo de desarrollo ni aumenta la seguridad, sino que es un acto de ignorancia. Lo están planteando a ese nivel. Entonces dice que el derroche de la luz artificial provoca un consumo energético creciente, un costo económico no justificado y aumenta el nivel de emisiones que contribuyen al cambio climático. Esto se trató mucho cuando estuvieron con la reunión de París y todas esas cosas. Entonces el alumbrado público a nivel mundial es un tema tremendo. Primero por el gasto energético, y segundo por los efectos negativos que están dando en el medio ambiente y en los humanos. Ellos ya han hecho estudios que la iluminación mal diseñada hace mal a la salud para las personas y por supuesto para las especies, ¿no? Sobre todo para los pájaros, pero también para otras especies. Todos los animales que hacen vida, insectos, porque uno no pensamos a nivel de insectos, pero nosotros necesitamos a los insectos, o sea, toda la cadena biológica. Entonces, esta iluminación excesiva y mal diseñada tiene efectos en todos los animales e insectos con hábitos nocturnos, que no permitimos que desarrollen su vida de forma natural, y eso impacta en todo el resto de la cadena ecológica.
Más allá de que hay una contaminación lumínica que no nos permite ver las estrellas en las ciudades y en muchos lugares rurales tampoco, ¿no? Entonces, ellos estudiaron hasta las longitudes de onda de los alumbrados exteriores, que también piensan que son productoras del insomnio y la falta de producción de melatonina que está teniendo el ser humano, ¿no? Y con todos los problemas que trae acarreado. Entonces, ¿cuáles son las propuestas para hacer una eficiencia energética en el alumbrado? Lo primero, desmontaje del alumbrado innecesario. Sustitución de las luminarias y lámparas de baja eficiencia, disminución de la potencia instalada y de los niveles luminosos mediante el cambio de lámparas y equipos, instalación de sistemas de regulación de flujo en cabecera, sustitución de balastos electromagnéticos por equipos electrónicos, instalación de sistemas de telegestión, sustitución de las luminarias existentes por otras basadas en la tecnología LED, y elaboración de programas de mantenimiento. Siempre en el tema de tecnología LED tienen muy en cuenta esto que les decía de la longitud de onda. O sea, ellos usan tecnologías LED, pero que no tengan demasiada luz azul. Y esto es lo que les explicaba antes de el flujo de hemisferio superior, que es todo desperdicio y lo único que hace es contaminación lumínica. El flujo que va de la horizontal hasta los 35 grados hacia abajo, que muchas veces nos hace perder visibilidad porque nos deslumbra, y el flujo útil real de la lámpara, que es lo que iría en el ángulo de 65 grados hacia la horizontal. Entonces, cuando se hace la auditoría del sistema de alumbrado exterior, lo que se busca es mirar cómo están las luminarias y las lámparas y qué tipo de modificaciones puede hacerse para lograr que el alumbrado vaya desde la horizontal y no vaya de la horizontal hacia el cielo, ¿no? Los equipos de regulación de flujo en cabecera habitualmente lo que se hace, si es que es posible, porque no en todo lado se puede, tiene que tener una distribución de luz que haya previsto la posibilidad de hacer este tipo de cosas, pero a veces cuando los alumbrados son antiguos, se puede sectorizar y hacer varios pequeños equipos de regulación de flujo en cabecera por sectores y poder ir adaptando a las necesidades del sector, ¿no? Porque fíjense acá, esto ya es una directiva de la Unión Europea, entonces hablan que hay que disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz molesta, y que a ciertas horas de la noche deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de alumbrado vial específico, ornamental, señales y anuncios luminosos con una potencia instalada superior a 5 kW, salvo que por razones de seguridad no resultara recomendable. O sea, ellos proponen que a ciertas horas de la noche, cuando uno ya sabe que no hay tanto tránsito, eso, se disminuya el alumbrado por zonas y se adapte a la actividad real que hay durante la noche y la necesidad real que hay de ese alumbrado. Igual todo esto yo se los comento para que ustedes vean el estado del arte de las cosas, pero nosotros sabemos que
a lo mejor que por temas de seguridad propios nuestros, no todo esto es posible de hacer, pero se los comento para que lo tengan en cuenta y sepan cómo se está haciendo en otros lugares, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea. Acá ven las luminarias que tratan de no tener luz por arriba de la horizontal. O sea, están diseñadas para que no tengan luz por arriba de la horizontal, si ven la luminaria que está acá arriba a la derecha. Entonces, en resumen, limitar la luz innecesaria, no permitir que las luminarias envíen ninguna luz por encima de la horizontal, no desperdiciar el flujo enviando hacia abajo al dejar que exceda el área que se pretende alumbrar, evitar el exceso de iluminación, apagar las luces cuando el área no esté en uso, o establecer criterios de apagado horario o reducción de flujo para determinadas horas de la noche, y limitar drásticamente la luz azul de longitud de onda corta porque es dañina para el ser humano. Si querés, Matías, ahora pueden hacer consultas, si les parece, si... Cómo no, si quiere bajo un segundo la función de compartir pantalla y consultamos y después vuelvo a Sí, subir. perfecto. No sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Hay preguntas? Si no, podemos continuar con el ¿Lo otro puedo hacer módulo. oral o hay que escribir? Sí, adelante. No, Daniela. oral. ¿Cómo estás? Bueno, un placer, Asunción, la verdad que es muy útil todo lo que decís. Yo me pregunto a la hora de implementar un sistema de gestión como el que describís, que es muy parecido a los sistemas de gestión ambiental, llevado exclusivamente, de alguna manera, si queremos pensar en las ISO, que ya es otro nivel de certificación. Eh, Pensando un poco que los barrios cerrados no tienen una función comercial, ¿no? O sea, tienen que valerse por el dinero de expensas. A la hora que queremos implementar un sistema de gestión ambiental, con sus auditorías, con su inversión, ¿vos ves que esto es viable? Yo puedo entender, por ejemplo, todas tus sugerencias, que decirle al administrador, mira, tendríamos que hacer Yo por eso perdón que te interrumpa, Daniela. esto. No, yo por eso les dije que eso era como una, a ver, hacia lo que puedo apuntar, a lo mejor hay edificios, por ejemplo, en Puerto Madero y todo eso, que tienen todo esto con ISO y tienen certificada la eficiencia energética, no sé, o sea, depende de la organización. La idea no es que hagan una ISO, pero sí que hagan una gestión de demanda, digámosle, llamémosle de acuerdo al country que sea, de entre casa, o sea, que tenga, yo lo que digo es, si de pronto tienen una comisión de medio ambiente, de pronto tenés una comisión de golf, de pronto tenés una comisión de flora y fauna, tenés una comisión de eficiencia energética, o tenés una comisión, viste, de gestión de la energía. A lo mejor hay 5, 6, 10 personas del country que están interesadas y que pueden darle soporte a la comisión y a la administración para estudiar y para concientizar, porque lo que más se requiere acá es concientizar. O sea, todo lo que es ahorro de energía es más cultura en la organización y a lo mejor hacer cultura dentro del club, viste, con charlas a los chicos, en la colonia, movidas de reducción de residuos, viste, todas esas cosas que generan cultura, ¿no? Pero que requieren totalmente de acuerdo. Sí.
No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que justo cuando vos hablabas de implementar un sistema de gestión con mejora continua y cualquier cosa, ir sustentándolo, hacer una nueva revisión con quien uno contratase, yo soy pro, imagínate, me dedico a la gestión ambiental, estoy totalmente de acuerdo un 100%. El tema es que en la práctica, si yo les No, tengo que pero decir, no, mira, tenemos que implementar un sistema de no, a gestión ver, pago con una consultoría externa, ahí me van a tirar las orejas. no, Sí pero creo por que ejemplo, desde adentro, ponele, obvio, yo en ya. algún club de campo, hice toda la revisión de la facturación, esto que lo otro, ¿sí? Lo implementé, se hizo la reducción. Cuando ya estaba terminando, de pronto yo vi en uno de los consumos que empezó a usar diferente que el patrón que venía usando en los últimos 5 años. Pero bueno, quedó ahí. Entonces yo me pregunto, ya hace 3 años creo que lo hice, ¿cómo estarán? Y la verdad que yo, en ese caso, no estoy haciendo propaganda, pero en ese caso yo cobro por los ahorros, o sea que ni siquiera me pagan honorario. Entonces, llama a la persona que te lo hizo y decirle, che, revísame a ver si como cambiamos y resulta que ahora en esa instalación no sé, pusimos 5 canchas de pádel nuevos. Entonces, ahora en ese consumo que estaba contratado con esa potencia, se me fue la potencia a cualquier lado, porque hicimos 5 canchas de pádel porque se puso de moda el pádel. Entonces, a eso me refiero en la mejora continua. O sea, seguir haciéndole seguimiento a las medidas que tomamos, ¿no? A veces no es tan caro, pero no es algo estático, que lo haces una vez y quedó. ¿Viste? No sé, Muchas ¿alguien gracias. más? Muchas gracias. Bueno, Adelante, si quieren, no seguimos. está Bianchini, adelante, estás muteado, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Le hablo acá de Highland Park, de la oficina técnica. Bueno, sumándome a lo que usted había dicho de los medidores, de controlar los consumos y todo, cabe aclarar de que hay un tema con Edenor, y calculo yo que en otras empresas también de la misma manera, que cuando uno tuvo algún medidor en poco uso, como por ejemplo nosotros hemos tenido de bombas viejas de extracción de agua, y ahora como está en red eso se dejó de usar, y pasó mucho tiempo, al volverlos a utilizar para lo que fuera, como usted dijo, una cancha de pádel o cualquier otra actividad, cobran un recargo bastante importante por la variación de consumo, porque promedian con 6 meses del año anterior con los 6 meses de este año, por ejemplo. Entonces, eso genera un costo elevadísimo. Porque, claro, pero eso te pasa porque vos no vas primero y haces la gestión de recontratar la potencia. Porque es un trámite bastante engorroso. Al margen de bueno, eso, no. es bastante engorroso hacer un cambio de potencia o volver a presentar una declaración jurada por consumos. No obstante eso, y vamos a suponer que lo superamos esa etapa, hay un tema con los medidores de tarifa 2 y tarifa 3, que son medidores electrónicos que cuesta mucho tomar el estado del medidor. Si uno no conoce, y de acuerdo a la marca, hay distintas variantes. Entonces, una de las cosas que sería bastante, diría yo, saludable, sería saber cómo tomar la medición de esos medidores, porque Edenor no da las instrucciones de cómo medirlo, porque ellos vienen con un aparatito láser y toman la medición y se la llevan. No estamos sabiendo cuál es digamos, si los kilowatts que estamos consumiendo son los reales que nos están facturando. Porque es muy difícil leer el medidor para el que no está acostumbrado. Si bien nosotros hemos cambiado por tecnología LED mucho, hemos bajado consumo,
pero a su vez hemos agregado más cantidad de luces, obviamente con lo que usted estaba explicando, de utilizar con cierto Claro. tipo de LED que iluminen de una forma especial, que no se desperdicia nada de lo que hicimos. Pero obviamente sumamos más cantidad de luminarias, pero no obstante eso, no es que baja el consumo, sino que a veces nos cuesta cómo leer la factura. No hay instructivos de parte de las empresas de cómo leer este tipo de medidores. Pero un tarifa 1 es fácil. El que es mecánico es muy fácil de leerlo, uno toma la lectura. Bueno, ahí y- tendrías que hablar con el proveedor del medidor, con el fabricante del medidor, y que te diga cómo podés bajar la lectura, pues si son medidores modernos, habitualmente se pueden bajar las lecturas. Sí, tendríamos que averiguar a ver de cuáles son O los sea, proveedores, pero algunos tenés no, que no ver son de acá del qué país. marca es, qué modelo es, y Claro. se habla con el fabricante y ellos te explican cómo se baja la medición. Perfecto. Sí, sí, Gracias, eso sí. ingeniera, entonces. No, por favor. Gracias, Javier. No, por nada. ¿Alguna consulta más o continuamos? Mira, que tengo que hacer el share. Bueno, Share screen, acá está. ahí va. Bueno. Bueno, otra cosa que no tenemos a veces en cuenta es el uso del agua como factor energético. Y realmente, sobre todo en los clubes que tienen tantas zonas verdes y en los campos de golf, la variable agua es una variable importantísima en el consumo energético. Entonces, si somos más eficientes en el uso del agua, obviamente vamos a reducir la factura de electricidad también. Hay lugares además donde es posible, yo ya sé que no es en todo, que cada canto es un mundo. Yo ya eso ya lo digamos, en la docena que he visitado me he dado cuenta que cada canto es un mundo, todos tienen variables totalmente diferentes, porque hay algunos que son grandes usuarios del mercado mayorista, otros están conectados a Edenor, otros tienen el alumbrado propio, otros tienen el alumbrado que se los da Edenor o Edesur, o sea, cada cual tiene sus particularidades y por eso hay que estudiarlas, ¿no? Pero bueno, algunos han llegado a reutilizar también aguas depuradas para el riego, y eso en los casos en los que ellos son proveedores propios del agua de riego, porque hacen bombeo y extracción de agua para regar y para los usos del country, el reutilizar muchas veces las aguas para regar las zonas verdes les ahorra muchísima energía. Parece de entrada es un proceso más para hacer, pero les ahorra mucha agua. La información que dijimos para auditar, digamos, este binomio agua-electricidad es parecido a lo que estábamos hablando antes, o sea, toda la parte del sistema de bombeo se estudia bien los últimos 12 meses, se ven las condiciones de trabajo del sistema de bombeo y del sistema de filtración, las facturas de consumo, el número de sectores de riego y qué horas tienen y qué caudales de punta en cada sector. Yo le digo que acá es muy interesante ver cómo se pueden compatibilizar los horarios para que el consumo de potencia no haga picos o no haga picos demasiado costosos para el club de campo. Y bueno, de pronto se puede poner gestores de caudal que controlen y que pueda lograrse
un ahorro o una eficiencia en el uso del agua. Y como decíamos antes, los mayores costos están en los motores, los costos de uso, y lo que muchas veces no se tiene en cuenta es que ha habido una evolución tecnológica muy importante en los motores, lo que hace que las eficiencias se hayan modificado mucho. La línea roja es un motor estándar, y fíjense cómo cuando uno pasa a un motor de alta eficiencia o a un motor premium, se mejora muchísimo la eficiencia del motor. Entonces, lo que vemos cuando se hacen los estudios es que el motor es como un iceberg, los costos del motor son como un iceberg. Entonces, nosotros vemos el costo de adquisición y nos parece, ¿cuánto me va a costar comprar un motor nuevo? Pero lo que se gasta en energía, en mantenimiento y en posibles paradas, si el motor ya está viejo, es muchísimo, muchísimo más caro que el costo de adquisición. Acá habíamos puesto que el costo de la inversión inicial del motor está entre el 1 y el 2% del costo operacional del motor durante su vida útil. Entonces, basados en eso, digamos que ya es un estándar, vemos que el costo de operación es el 98% del costo. Si tomamos, digamos, el 100% entre el costo de adquisición y el costo de operación en la vida útil de un motor, vemos que el 2% es el costo de adquisición y el 98% es el costo de operación. Por lo tanto, si logramos mejoras importantes en la eficiencia de los motores, hay que estudiar seriamente, ayornar, digamos, si es posible, los motores que tenemos en el club, ¿no? Y eso tampoco tiene, digamos que con la gente de mantenimiento misma que tienen, los pueden cambiar. Entonces no es que digamos tienen que contratar afuera asesoramientos a lo mejor en qué motor es el más adecuado, pero después todo el costo importante lo pueden hacer con personal propio. ¿Tienen alguna pregunta para acá? ¿Para esta parte? No. ¿El tema de los motores, eso? ¿O de los alumbrados? Si no, pasamos... No tengo manos levantadas y como está usted compartiendo no puedo verlos a todos, pero en principio no, ya le digo. Bueno. Okay. Entonces podemos pasar a lo otro, que digamos, estas energías alternativas son, digamos, es más para difusión y para que cuando escuchen hablar de estas cosas estén en tema, son menos aplicables desde mi punto de vista a los countries que lo que vimos el otro día de la fotovoltaica y del calentamiento de agua por energía solar. Son más amigables esas energías alternativas, pero igual hay cosas muy interesantes que se pueden hacer con energía eólica y biomasa. Entonces, la energía eólica, tenemos los aerogeneradores. Los aerogeneradores son generadores eléctricos movidos por una turbina que la acciona el viento. Entonces, la energía cinética del viento hace girar el rotor, y ese rotor, el rotor del aerogenerador, que convierte esa energía en energía eléctrica. Son muy versátiles,
pueden trabajar agrupados en parques eólicos o se puede poner de a uno. Hay muchos municipios en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que están poniendo un aerogenerador, 2 aerogeneradores importantes. La provincia de Buenos Aires, sobre todo del centro hacia el sur, tiene vientos que no son tan fuertes como los de la Patagonia, pero tienen la gran ventaja de que son más parejos. Entonces, logran eficiencias para las turbinas muy interesantes, porque en la Patagonia son a veces tan fuertes los vientos que las turbinas se paran, para protección del sistema. En cambio, en provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona de Bahía Blanca, Tres Arroyos, Tornquist, pero de Tandil para abajo, hacia el sur, no para abajo, hacia el sur, los vientos son muy parejos y se logran, digamos, ciclos, digamos, de funcionamiento de muchas más horas que en la Patagonia. Entonces, los aerogeneradores los podemos clasificar por su eje y por su potencia. Entonces, tenemos los de eje vertical, que son más sencillos que los de eje horizontal, no necesitan mecanismos de orientación, tienen ausencia de fuerzas gravitatorias en el rotor y no requieren de una torre específica, sino que es todo el eje el que funciona, pero son de potencias más bajas que los de eje horizontal. Tienen un tamaño menor altura, pero eso hace que estén en corrientes de aire más débiles, porque están más bajos, y por lo tanto la eficiencia es menor. Después, los aerogeneradores que estamos acostumbrados a ver cuando viajamos y vemos los grandes parques son los de eje horizontal, que son más complicados. El equipo, si ustedes ven la turbina, la van a ver que está paralela al suelo, pero se impuso esta tecnología porque tiene mayor capacidad de adaptarse a diferentes potencias del viento. El aerogenerador tiene mejor disponibilidad para adaptarse al cambio de los vientos. Tenemos el rotor, las palas y diferentes tamaños. Ustedes pueden llegar a ver palas que hacen que estos aerogeneradores sean de 100 metros de altura. El problema que tienen por eso yo digo que no son muy aplicables, aunque sean los mini eólicos, es una contaminación visual importante. Hay que hacer estudios importantes sobre el tema de las aves que están en los sectores donde se pongan las palas y los rotores, porque hay muchos pájaros que se confunden y hay problemas con las bandadas que de pronto pueden ser afectadas y mueren pájaros porque es como que los atrae el movimiento de las palas, ¿no? Y bueno, hay que tener mucho cuidado en los emplazamientos, cuáles son las rutinas de las aves migratorias de la zona, las rutinas de las aves que están cerca de estos parques, porque si no el impacto ecológico es muy importante. Después tenemos una diferenciación por las potencias. Entonces, cuando la potencia es superior a 100 kilowatts se habla de energía eólica, y cuando las potencias son inferiores a 100 kilowatts se habla de mini eólica. Como les decía antes, las
los aerogeneradores se diseñan para trabajar con velocidades que van desde los 3 metros por segundo, que sería la velocidad de conexión, es cuando arranca el aerogenerador, hasta 25 metros por segundo, que es donde habitualmente cortan. O sea, si el viento es mayor a 25 metros por segundo, el molino el aerogenerador deja de funcionar. Esto es básicamente para proteger los elementos constitutivos del molino, porque, digamos, vientos más fuertes harían que se destruya la instalación. Y después los mini eólicos son los pequeños, que los vemos habitualmente en las zonas rurales. Muchas veces es algo parecido a lo que se usa para el bombeo de agua, pero son para generar electricidad, no para bombeo de agua. Pero muchos son bastante parecidos a los molinos que se usan para bombeo. Las turbinitas estas mini eólicas se usan mucho en las unidades remotas, donde hay repetidoras de radio, las antenas celulares, telefonía celular y suministro de energía a viviendas situadas en lugares remotos, pero habitualmente más que viviendas, porque es bastante complicada el sistema de generación de energía eléctrica para la vivienda, se utiliza para puestos sanitarios que están en lugares alejados, que no llegan a ser hospitales. Me sale hospitales, pero no llegan a ser hospitales, son puestos sanitarios, pero que ahí sí, donde en Neuquén y en todas esas zonas, digamos que la intensidad lumínica para poner paneles solares no es tan efectiva y en cambio los vientos son mucho más parejos, y aparte siempre estos mini generadores eólicos son muy, muy confiables para generar electricidad en esos lugares, ¿no? También, por ejemplo, en gendarmerías, en los puestos así muy remotos de gendarmería, hay de estos generadores mini eólicos. Las ventajas que tienen es generar la energía próxima al punto de consumo, entonces no hay ni inversión ni pérdidas en toda la cadena de distribución. Son inversiones relativamente bajas, entonces son accesibles estas tecnologías, funcionan con vientos moderados y no se requiere hacer un estudio de viabilidad como para un gran parque eólico. Se optimiza también el aprovechamiento de la infraestructura de electricidad existente, como yo les decía, en algunos municipios del sur de la provincia de Buenos Aires se ponen para mejorar, digamos, la calidad de servicio y que haya menos pérdidas en la distribución. Tienen bajo costo de operación y reducido impacto ambiental, porque el impacto visual es mucho menor y el impacto para las aves y eso es muchísimo menor que los grandes molinos eólicos. Después, la biomasa. Bueno, la biomasa es todo un tema. A mí me encanta el tema de biomasa, porque creo que es una de las cosas que hemos olvidado y es una pena porque es todo, digamos, es cero efecto invernadero, o sea, cuando utilizamos biomasa estamos a lo mejor produciendo dióxido, pero nunca va a ser más que el dióxido que tomó la planta para su crecimiento.
Entonces, la biomasa es la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico, procedentes de actividades agrarias, de la silvicultura, de industrias, y que también se encuentra en la fracción biológica de los residuos industriales y municipales, y en este caso, cuando hablamos de municipales, estamos hablando del residuo urbano que podemos tener en los clubes de campo. Entonces, ¿qué tipos de biomasa hay? Las podemos clasificar de diferente manera. Según la composición, puedes tener olagenosas, después esto se explica un poco mejor, lignocelulósica, que es la que más tienen en los countries, según su origen, es natural, residual o un cultivo energético ad hoc. Dentro de la residual, que volvemos a lo mismo, tenemos la sólida, que pueden ser los residuos de poda, y la líquida, que puede ser lo que, digamos, las aguas usadas o los residuos que quedan, pero más que todo sería las aguas servidas, ¿no? Y según su estado, bueno, sólida, líquida o gaseosa. A ver, estas son un poco densas, estas diapositivas, pero es a los efectos que les quede como después un recuerdo cuando, si quieren tener el PowerPoint, ¿no? Como un resumen, digamos. La utilización de la biomasa con fines energéticos tiene ventajas ambientales, que es la disminución de las emisiones de dióxido frente a los combustibles fósiles, como decíamos antes, porque aunque tengamos que hacer una combustión de la biomasa, que sería el caso extremo, la cantidad de dióxido de carbono que vamos a emitir, que es el causante del efecto invernadero, siempre no puede ser mayor a la que fue captada por las plantas durante su crecimiento. Además, aún en una combustión no emite contaminantes sulfurados o nitrogenados y pocas partículas sólidas. El utilizar la biomasa hace que hagamos una disminución de los residuos, porque al reciclar la biomasa procedente de los residuos de otras actividades, por ejemplo, lo que les decía antes, las aguas servidas, entonces se anula la carga contaminante, se reduce fuentes de olores molestos, se eliminan los gérmenes, y los fangos se pueden utilizar como fertilizantes para la agricultura. Tenemos ventajas socioeconómicas, es que cuando utilizamos para generar energía los residuos de biomasa, disminuimos la dependencia de abastecimiento de combustibles, le damos una oportunidad al sector agrícola, los que generan cultivos energéticos para hacer biodiesel, por ejemplo, y contribuimos al aumento económico por el aprovechamiento de esta biomasa, sobre todo los residuos de origen forestal y los cultivos energéticos. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene la biomasa? Que posee menor rendimiento energético que los combustibles fósiles, por lo tanto, los costos de producción pueden ser algo mayores, y al tener baja densidad, por eso tiene menor rendimiento energético. Para conseguir la misma cantidad se requiere utilizar más cantidad de materia prima, por lo tanto todo el manejo logístico de la biomasa es un poco más engorroso que el manejo logístico de traer un camión de gasoil, ¿no? Entonces esto hace que puedan darse problemas de transporte y almacenamiento, y siempre requieren un acondicionamiento previo
a su utilización en los procesos de generación de energía. Bueno, ¿en qué podemos aplicar la biomasa? Como decíamos antes, hay muchas tecnologías para transformar la biomasa en energía, muchas tecnologías. Tenemos combustión directa, pirólisis, gasificación, fermentación, digestión anaeróbica. Entonces, esto nos permite un gran abanico de posibilidades de acuerdo a las condiciones que tenga cada organización en la que estamos estudiando, cuáles son esos residuos que tiene y cuáles son las posibilidades de utilización dentro del, por ejemplo, en los clubes de campo. O sea, tengo un residuo de poda, bueno, ¿y qué cosas tengo? ¿Cómo es el country? ¿Cómo me conviene ese residuo de poda utilizarlo? Entonces, ¿me conviene para producción de energía térmica? Entonces tenemos que estudiar cuáles son los consumos que hay de energía térmica y ver si me conviene o no me conviene de acuerdo al volumen y a la calidad de residuo de poda que tengo. O sea, requiere un estudio un poco más detallado. Pero trae ventajas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, para la producción de energía térmica, se pueden directamente quemar en la caldera, en una caldera, se puede hacer biogás, haciendo una digestión anaeróbica de un residuo líquido, o un gas de síntesis, que también puede ser una gasificación de un residuo sólido. Los sistemas de combustión directa pueden ser para generar calor o calentar agua, y es uno de los lugares que más se ha usado siempre en el desarrollo de la humanidad, o sea, tanto en los campos, si no es en la ciudad ya no se usa, pero bueno, en las zonas rurales es muy normal, digamos, que la producción de calor y de calentamiento de agua se haga con residuos, con leña, o sea, que pueden ser residuos, digamos, de las podas o de la silvicultura, digamos, de los raleos de los bosques, de todas las podas no solamente ornamentales, sino de toda lo que se hace en forestación o cuando se trabaja la madera, que queda toda la corteza y todas las cosas de pequeños volúmenes que no se pueden utilizar para realizar los tablones y todas las cosas que necesitamos para que se utilizan, digamos, la producción forestal, o sea, todos los canteos, todo lo que queda cuando se hace la producción forestal, toda esa biomasa que queda puede utilizarse para energía térmica y producción de energía eléctrica. Entonces, también tenemos la producción de biocombustibles, que era lo que les comentaba antes, que habitualmente se hace con cultivos energéticos realizados específicamente para este fin. Tenemos los cultivos que son de oleaginosas, como la soja, el girasol, la colza, se hacen para sustituir diésel, se hacen para hacer biodiesel, y después tenemos los cultivos ricos en azúcares, como la remolacha, la caña de azúcar, el maíz y el trigo, que con eso se hacen los alcoholes que sustituyen a las gasolinas para los motores nafteros, o se mezclan con las gasolinas, lo que llamábamos en una época en nuestro país la alconafta, sustituyen las gasolinas. En Brasil, digamos que la alconafta se utiliza alcohol continuamente para sustitución de las naftas.
Y después tenemos la producción de gases combustibles, que es la descomposición de la biomasa en un digestor, habitualmente anaeróbico, con el cual se obtiene el gas, que es prácticamente gas metano, y con eso se puede utilizar para alimentar una caldera, para alimentar y generar vapor de agua, y sobre todo, bueno, también se puede utilizar en hornos. Es un gas habitualmente de bajo poder calorífico, pero si se hace una limpieza, se puede mejorar, digamos, sacando los subproductos de la producción de la biomasa en el digestor y que quede metano a la proporción, digamos, que sea la más interesante para el equipo en el que lo vamos a usar. Habitualmente cuando se usa en hornos no hace falta hacerle una gran limpieza a la producción de un biodigestor. Si se quiere usar en calderas y en cosas que necesitan más presión, habitualmente se hace una limpieza previa en la cual se saca el dióxido de carbono y cosas, digamos, gases que ocupan espacio, digamos, en la producción del biodigestor. O sea, el biodigestor cuando se pone materia no saca solo metano, sino que queda una mezcla. Entonces, esa mezcla se puede utilizar directamente en un horno, pero hay que limpiarla un poco más para utilizarla en una caldera. Y después lo que abunda en los clubes, que es la poda. La poda es una fuente muy importante de generación de residuos verdes. Por lo que tengo entendido ya en muchos municipios como Pilar y Luján, que ya han hecho normativa como para que los clubes se hagan cargo un poco, creo, de la propia producción de residuos de poda. Después ustedes me cuentan un poco ustedes a mí en cómo está eso. Bueno, los tipos de poda los conocen ustedes mejor que yo. La frecuencia depende de los ejemplares y de los objetivos para los cuales se hace la poda. Una de las, digamos, de las fuentes finales puede ser el compostaje, sobre todo para las fracciones finas. Es una forma de reciclarlo y de poder utilizarlo en el mismo club de campo como ese compost, como mejora de suelos. Después está el chipeado, los chips, que serían las fracciones finas y medias, que pueden aplicarse tanto a la jardinería y a huertas. Se usa mucho con uso ornamental o protección de suelos en todas las áreas donde hay poca luz, o sea, donde las plantas no permiten crecer el césped. Se utiliza, se recupera toda esta parte del residuo de poda con el chipeado para hacer los caminos, y a veces quedan ornamentalmente muy elegantes, muy delicadas todas las terminaciones con estos chips. También en algunos lugares las fracciones media y gruesa pueden utilizarse para hacer cercos, y las fracciones más, digamos, los trozados más grandes pueden redestinarse a calefacción domiciliaria para estufas de alto rendimiento, y en el caso de los troncos, bueno, hacer troncos de no más de 3 kilos por pieza, 40 centímetros de largo, y aprovechándolos a partir de los 5 centímetros de diámetro.
Hay municipalidades que esto lo hacen en forma implícita, cuando hacen las podas en las avenidas y en las calles del municipio, han tomado la costumbre de dejar digamos, llevarse la fracción fina y hasta la fracción fina y media, y la fracción media y gruesa la dejan cortada en las esquinas y no la levantan hasta pasados 10 días. Y habitualmente cuando vuelven a pasar los 10 días no queda nada. Ya todo el mundo se llevó su paquetito para su casa y el municipio ahorra en tener que mover, ahorra en la logística de los camiones para llevarse los residuos de poda. Lo están haciendo varios municipios esto. Entonces, estos biocombustibles, estos residuos de poda se transforman en biocombustibles sólidos. Entonces tenemos acá un resumen de en qué se puede utilizar todos los residuos de poda de acuerdo al tratamiento que le demos, sea chipeado, sea producción de pellets, sea producción de briquetas, que hay, digamos que hay equipos muy económicos en el mercado y aparte hasta de origen nacional que permiten hacer pellets y briquetas en bajas producciones, que no hace falta tener una gran producción de poda, y todas estas briquetas y pellets pueden utilizarse en el club si es necesario, como para alimentación de las calderas, de hornos, o hasta, digamos, de los hogares en el clubhouse, y si se quiere encender estufas en el invierno. Bueno, después otra cosa que también se está utilizando y en varios municipios, no tengo conocimiento que se use en algún club de campo, es el biodiesel a partir del aceite vegetal, de los aceites vegetales usados. O sea, la recolección de los aceites vegetales usados de las casas, de los buffets, hay municipios, digamos, en el interior de la provincia de Buenos Aires que con las escuelas hacen que los chicos lleven el aceite vegetal usado de las casas y contratan empresas que les toman todo ese aceite vegetal usado y les devuelven biodiesel. En menor proporción, no les van a, no sé, dependerá de la empresa y el convenio que tenga, cuánto biodiesel les devuelve para el uso de los motores y los camiones del municipio, pero bueno, le entregan el aceite usado. Y después también hay así, yo les puse acá un dibujito son unos equipos que se pueden, pequeños, que es como, digamos, para usos en fábricas o en lugares que tienen alta producción de aceite vegetal usado, que directamente es muy sencillo, se introduce el aceite y metanol por otro lado, y da como producción, tiene adentro los catalizadores, y da como producción la glicerina y el biodiesel. Esto, digamos, es como para autoconsumo. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si hay preguntas. Acá tenemos un par de comentarios y un par de preguntas. Si le parece, ingeniera, se las leo. Perfecto.
Los costos, bueno, esto debe tener que ver con el módulo anterior. Los costos por megawatts generados son muy altos y el impacto ambiental está en discusión, pues la tasa de carbono queda en las paletas que tienen vida, que tienen 20 años de vida útil, es la consigna, el comentario. Pero sobre generación de qué tipo. Un segundo, por favor. No, la persona que la hizo se quiere, si quiere Justo se acaba de bajar. Muchas gracias, muy interesante. explayarse. Sí, pero la escribió en el chat, así como se la estoy leyendo. Y no sé las paletas a qué se refiere, porque por lo que dice ahí sería como una producción, Debe tener que ver con las turbinas que hablábamos en el módulo anterior. sí, no, a mí me genera algo como la producción de o sea, de quemar biomasa, porque si dice que... A ver, volvé a leerlo, Matías. Los costos por megawatts, entiendo que dice, generado, son muy altos y el impacto ambiental está en discusión, pues la traza de carbono queda en las paletas que tienen vida útiles en 20 Sí, no, años. ahí en entiendo las que paletas me mató, no sé de qué se refiere. No, porque, a ver, el costo, yo lo que comenté, que el costo de producción de energía eléctrica con biomasa es más alto porque, digamos, todo el movimiento, la biomasa tiene baja densidad energética, entonces sí, por supuesto, tiene un costo de producción mayor, lo que pasa que tiene otras connotaciones. Por ejemplo, yo en el Renovar 2, yo gané una licitación de producción de energía eléctrica de residuos forestales, de una planta que se dedica a producción de madera. Entonces, cuando la producción directamente parece que es más cara, pero primero, el tema de las pilas de acerrín y de todas las cortezas y todo lo que sobra en la producción de madera, yo te puedo explicar que son más o menos como como las dunas en la playa. O sea, es terrible en Corrientes, y tienen problemas de incendios, tienen problemas de un montón de cosas. Pero además, cuando vos utilizás eso, que de otra manera lo tienen que sacar en camiones, ¿sí? O sea, vos decís, no, claro, es más caro, pero si no yo tengo que poner en el caso de la poda, si no yo tengo que pagar para sacar la poda del country. O sea, vos no podés mirar nada más, ¿cuánto me cuesta producir? Bueno, ¿cuánto me cuesta producir? Pero ¿cuánto me cuesta tener que deshacerme de este residuo? En el caso de la producción forestal, que sería un mega proyecto de residuo de poda, el problema que ellos tienen son las enormes pilas, que son, ya te digo, son dunas, o sea, son cosas que tienen 15 metros de altura por a lo mejor una hectárea, media hectárea. O sea, es algo descomunal los residuos forestales de las grandes producciones, como de las grandes productoras madereras. Entonces, ellos, utilizar todo ese residuo en calderas para producción de electricidad, primero les baja todo el costo de potencia en el mercado mayorista, ¿sí? Pero aparte se están deshaciendo, de otra manera lo tienen que sacar en camiones y llevarlo a otro lado, no lo pueden mantener en el lugar. Entonces, no sé bien a qué se refiere esta persona, pero sí, si vos tomás el costo de una caldera de biomasa, es más cara que el costo de una caldera a gas. Con el gas subsidiado,
es mucho más barata producir con gas que producir con biomasa. Pero yo quisiera saber si algún día en nuestro país está la diferencia, porque nosotros no tenemos los costos de gas ni de petróleo internacionales. Entonces, claro, ¿te parece que generar con gas es mucho más económico? Es mucho más económico porque no estamos pagando el gas a costos internacionales. Pero, bueno, no me quiero explayar, pero sí, es en este momento en el país que digamos está subsidiado el gas, la producción de biomasa es mucho más cara, pero en la producción de biomasa tenemos que ver, primero, no hay impacto ambiental, no hay efecto invernadero como tenés con los combustibles sólidos convencionales, con los combustibles convencionales, y además la logística que lleva a deshacerse de ese residuo, vos tenés que traer camiones que gastan gasoil y digamos, producir camiones que tienen toda una huella de carbono para deshacerte del residuo. Entonces hay que verlo desde una óptica un poco más global. No tengo más preguntas por ahora y al mail no llegaron aún y por chat tampoco. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer ahora o alguna consideración o un comentario. Bueno, si no, de parte de la Federación Ingeniera, queremos agradecerle muchísimo su participación, el programa de esta jornada, que la verdad que un lujo y de mucha utilidad para las entidades. Agradecerle a todo su equipo, agradecer a las autoridades de la Federación que nos acompañaron, a todas las entidades asociadas a la Federación, tanto de la provincia de Buenos Aires como del interior, bueno, y a todos en general. La verdad que la Federación, como decimos siempre, celebra y empuja muchísimo estos espacios de intercambio de información, de disertaciones y de experiencias, y bueno, seguimos trabajando para brindarlas con mucho más asiduidad y trayendo con toda la intención de traer profesionales como usted. Así que muchísimas gracias a su equipo y de nuevo gracias a todos. Como les anticipamos al principio, sí, perdón, espero que díganos. les haya sido de utilidad y si alguno necesita más información, a través tuyo la pueden solicitar. Sí, la idea es, nosotros estamos a disposición, la Comisión de Medio Ambiente de la Federación está siempre a disposición para todas las inquietudes. De hecho, la última la hemos celebrado abriéndola a todos los asociados en general. Estuvo presente Daniela Rojo, entre los que veo ahora acá en la primera pantalla de estancias. Y bueno, el tema medio ambiente y todo lo que sea relativo a la materia ambiente para nosotros es fundamental. Así que le estamos metiendo mucho músculo y muchísimo esfuerzo, así que este tipo de jornada la vamos a repetir y obviamente con las inquietudes que vayamos recibiendo por parte de los presentes, nos volveremos a encontrar en otras charlas sobre esta materia. Así que bueno, si no hay ningún comentario adicional, muchas gracias a todos y bueno, muchas gracias. Bueno, ingeniera. hasta pronto. Gracias por todo. Gracias a ustedes.